Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 16 del mes número 3, para nuestra quinta hora de clase, ¿sí? Voy en estos momentos a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver o vamos a conocer rápidamente lo que viene siendo la independencia de Sudamérica, ¿sí? Estamos hablando, obviamente, en nuestra parte anterior que nosotros habíamos podido ver todas estas revoluciones independentistas y cómo fue poco a poco, ¿verdad? Aquí vivimos en México, Guatemala, Salvador, pero lo vimos más o menos, quizás por decirlo un poquito pasando rápidamente, ¿sí? Vimos justamente lo que estaba sucediendo en España, la razón, el motivo en este caso, por lo que viene siendo la Revolución Francesa y cómo Napoleón nombra rey de España a uno de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, todo este conflicto que tenían dentro del mismo Europa hizo que debido a esas razones, quizás por decirlo, el control, quizás por decirlo de esa manera, el control de lo que viene siendo este lado en América fue bajando poco a poco hasta que obviamente varias personas, en este caso en las juntas que habíamos visto, empezaron a nombrarse para poder esperar al rey Felipe II, hasta que finalmente decidieron más bien ser juntas para en este caso la revolución, ¿verdad? O mejor dicho, la independencia. El día de hoy vamos a ver justamente lo que es lo de la independencia, pero más de Sudamérica, ¿verdad? Especialmente de aquí. Entonces, como nosotros podemos ver, vemos en este caso imágenes de, en este caso, libertadores que tenemos ya la costumbre mucho de ver, especialmente en primaria, ¿verdad? Tenemos a Bolívar, tenemos a Sucre, tenemos aquí otras imágenes. Bueno, no tenemos de... Bueno, ya, solo tenemos esas dos en el librito, listo. De Bolívar, de Sucre, que tenemos que son varias de las personas que estuvieron dentro de la batuta para lo que viene siendo toda esta independencia de América, ¿verdad? Listo. En estos momentos a mí me gustaría darles puntos claves que también se encuentran dentro del libro, pero se encuentran dentro de todos estos párrafos, ¿sí? Ya para resumirlos un poquito más, para poder resumirlos un poquito más, tenemos que, primero que nada, ¿cuáles fueron las causas de la independencia? Como habíamos visto en la clase anterior, fueron justamente la influencia de las ideas ilustradas que habíamos visto que había sucedido en Europa, ¿verdad? Toda esta idea de la ilustración, de nuevo los clásicos griegos, la cuestión de poner a la persona o al ser humano encima de lo demás. Acordémonos que anterior a eso, ellos tenían un pensamiento muy, quizás por decirlo, religioso. Entonces, cuando llegó la Edad Moderna, empezó a tener un nuevo tipo de pensamiento, obviamente no de la noche a la mañana, eso fueron años de proceso, de que ya el ser humano podría quizás verse un poco más. Empezó a ver más la medicina, lo que viene siendo los avances tecnológicos, por ejemplo, que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol, no que el Sol giraba alrededor de la Tierra, cosas así, ¿verdad? Todas estas ideas, exacto, de la ilustración, toda esta influencia, y que hablaba las ideas ilustradas, también hablaba de la libertad, de la igualdad y especialmente de la soberanía popular. Acordémonos que para esos tiempos era muy común, muy normal que sea alguien que rija, ¿verdad? Un rey, por decirlo así, un monarca. La diferencia entre, por ejemplo, lo que tenemos nosotros ahora es que nosotros cada 4 años elegimos a nuestros representantes, pero en cambio ellos, un rey, un monarca, era de generación en generación, no terminaba. Entonces, justamente estas ideas ilustradas de la soberanía popular empezó a ser muy, muy, quizás por decirlo, popular dentro de Europa. Por eso fue que sucedió lo que viene siendo la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en esos tiempos? Había un debilitamiento, por decirlo así, de España y Portugal. ¿Por qué? Justamente por los conflictos como las guerras napoleónicas afectaron, obviamente, en este caso, a España y Portugal y por lo tanto hizo que al tener conflictos dentro de sus propias tierras no tuvieran ya control por completo de sus colonias. En este caso, obviamente estamos hablando de todos los países que, bueno, ahorita actualmente obviamente les decimos nuestros nombrecitos, Ecuador, Perú, Colombia, Quito, etcétera, ¿verdad? Pero estábamos hablando
de los que habían en esos tiempos, ¿verdad? Lo que viene siendo la de, perdón, un segundo, listo, la de Río de Plata, la de Perú, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que, como les estaba comentando, este debilitamiento de España y Portugal por culpa de las guerras napoleónicas, pues obviamente afectaron el control sobre las colonias que había. Otra de las causas de la independencia fueron los altos impuestos, habían restricciones comerciales y falta de representación política. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que la política en esos tiempos eran estas personas que venían, por decirlo así, de España, ¿verdad? Que ellos tomaban la batuta, tomaban el poder y en este caso los criollos, que eran las personas que eran de alta alcurnia, pero que habían nacido en los territorios de aquí, no tenían ellos un representante en lo que quizás podemos decir el Estado, ¿verdad? Y obviamente estas personas se sentían marginadas y al tener poder, ellos querían poder ejercerlo, ¿verdad? Entonces, esa falta de restricción política, esos altos impuestos y las restricciones comerciales fue otra de las causas que hubiera independencia dentro de aquí, toda América. Y aparte, obviamente, los ejemplos externos. Lo que pasó con la independencia de Estados Unidos en 1776, después de eso la Revolución Francesa en 1789, entonces inspiraron, por decirlo de esa manera, a los líderes sudamericanos a también a ellos tener un propio control del terreno en el que ellos estaban, pues imagínense, tantos años atrás, siendo quizás por decirlo, administrados o controlados por un país que se encontraba al otro lado del océano, o sea, como que ya para esos tiempos ya empezaban a ver esa quizás por decirlo, ese aire nacionalista, si queremos verlo así, en donde no había razón, quizás por decirlo de esa manera, en que otras personas fuera completamente del territorio pudieran tener tanto poder político dentro de las tierras que en este caso serían de América, ¿verdad? Entonces, todas esas fueron las causas, el por qué, la razón de que se empezó a ver estas independencias dentro de todos los países, ¿sí? Aquí nos habla de la independencia de Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, de independencia de Chile, etcétera. Pero antes de ver de esto, estamos viendo el por qué, la razón, ¿verdad? Aparte de eso, también podemos decir qué consecuencias hubieron. Primero, obviamente, se formaron nuevas naciones soberanas, ¿verdad? Todos los países que nosotros vemos actualmente, ¿verdad? Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, etcétera, porque obviamente antes de eso no habían ninguno de esos países, ¿sí? Nada, sino que habían, por decirlo, cuatro secciones, cuatro administraciones dentro del todo el territorio. De cuatro a todos los países que tenemos ahora, es obviamente una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, primera consecuencia que hubo después de las independencias, pues la formación de nuevas naciones soberanas. Aparte, hubieron conflictos internos y luchas por el poder en varios países, que lastimosamente eso es algo que siempre pasa, ¿verdad? Una vez que ya está el ente común, en este caso, por decirlo, España, se fue. ¿Qué sucede? Ahora, ¿quién gobierna este terreno? ¿Quién gobierna esta tierra? Primero fuimos la Gran Colombia, ¿se acuerdan? Y después nos dividimos, que Ecuador, que Colombia, que Venezuela, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber lastimosamente conflictos internos y luchas por el poder en varios países, ¿verdad? También, ¿qué pasó después de esto? Pues fácil, hubo una reorganización económica y social tras el fin del sistema colonial, cosa que es algo muy lógico, ¿verdad? Y aparte, la influencia en otros movimientos independentistas en América Latina, ¿sí? Entonces, obviamente la independencia de Sudamérica marcó obviamente el fin del dominio colonial y por lo tanto marcó el inicio de una nueva era de naciones libres, aunque lastimosamente también trajo consigo desafíos políticos, desafíos económicos, desafíos sociales también, que persistieron durante toda la época, ¿sí? Entonces, ya vimos la independencia de América, por qué sucedió,
¿Qué pasó? ¿Qué hizo que América o Sudamérica quizás se rebelara o se independizara? Y obviamente las consecuencias que sucedió después de todo esto. Aquí el libro, en cambio, nos data o nos da información quizás algo condensada de cada una de las independencias y de cada uno de los sectores. Dice, cuando Fernando VII retornó al trono, porque acuérdense que con la cuestión que había pasado con, se me fue el nombrecito, uy, se me fue el nombrecito, Napoleón, école. Napoleón, entonces él había puesto a su hermano como rey dentro de España y obviamente España estaba en sus propios luchas, por decirlo así. Entonces, cuando se solucionó ese problema, cuando Fernando VII retornó al trono en 1814, subsistían campañas militares patriotas en Venezuela y el Río de Plata. En la primera, Simón Bolívar, que era miembro de la Junta Caraqueña de 1811, fue nombrado nuevo líder militar y en 1813 liberó Mérida y Caracas en el llamada Campaña Admirable, ciudades que dieron el título de Libertador, unida para siempre a su nombre. Ya por eso se lo conoce a Simón Bolívar el Libertador, ¿verdad? Para sofocar el avance independentista, ¿qué hizo Fernando VII? Ordenó organizar la llamada Expedición Pacificadora, que al mando de Mariscal Pablo Morillo zarpó de Cádiz en 1815 y fue la mayor fuerza de partida de España en el curso de la contienda. 65 buques principales, 18 de batallas, un navío de líneas de 74 cañones y 15.000 hombres pertrechos, pertrechos y víveres. Entonces, aquí como podemos ver, ya el librito nos va a dar más o menos un indicio de cada una de las cuestiones que sucedieron, ¿ya? Yo ahorita voy a hacerle como un pequeño resumen para que ustedes más o menos vayan viendo qué sucedió en cada una de ellas, ¿sí? Ya ustedes con más tiempito para que puedan leer mejores estas hojas y se puedan entender muchísimo mejor, ¿sí? Pero bueno, aquí veamos, tenemos por ejemplo Argentina y Paraguay. Si queremos hacer como una línea de tiempo, todo comenzó por 1808 y 1810. ¿Qué pasó en 1808? Pues la invasión napoleónica a España y la captura del rey Felipe VII. Esto obviamente, ¿qué hizo? Debilitar el control español en América. Y en 1810, ¿qué sucedió? Pues en Argentina, la Revolución de Mayo. Y se formó la primera junta de gobiernos en Buenos Aires. En Colombia, el 20 de julio, se inicia en cambio el proceso de independentista en Bogotá. En Venezuela, el 19 de abril, se forma una junta independentista en Caracas. Y en Chile, el 18 de septiembre, se forma ya la primera junta de gobierno en Santiago. Y ya de ahí, de 1811 a 1816, hubieron las primeras declaraciones de independencia. Por ejemplo, en 1811, Paraguay declara su independencia el 14 de mayo, mientras que Venezuela, Francisco de Miranda proclama también la independencia el 5 de julio. Ya en 1816, en cambio, es el 9 de julio, el Congreso de Tucumán, que declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de Plata. Aquí está, justamente, Argentina, Paraguay y Uruguay. Aquí nos dice 1810, 1811, 1814, etcétera. Son todas estas, aquí está, perdón, aquí está. 1814, 1815, la independencia de España y de todo poder extranjero. Listo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, fueron varias cuestiones en fechas que dieron obviamente un paso poco a poco hasta lograr la independencia. Por ejemplo, en 1917, en Chile, José de San Martín y Bernardo O'Higgins cruzan los Andes y ganan la batalla de Chacabuco. En el 18, en cambio, 1818, Chile tiene una batalla de Maipú y Chile asegura gracias a eso su independencia. Mientras que Colombia, un año después, 1819, Simón Bolívar gana la batalla de Boyacá, asegurando de esa manera la independencia de la Gran Colombia. Ya para 1821, José de San Martín declara la independencia de Perú el 28 de julio, mientras que en Ecuador, en ese mismo año, 1821, la batalla del Pichincha del 24 de mayo, liderada por Antonio José de Sucre,
asegura la independencia también. Ya para el siguiente año, 1822, Pedro I declara la independencia de Brasil el 7 de septiembre, ¿sí? Obviamente, si ustedes cuando lean todo esto, aquí está Junta Hongis, más 200.000 pesos, obtuvo Buenos Aires, San Martín logró comprar una escuadra naval para atacar a los españoles en el Perú por mar. O sea, aquí como que nos da un poquito, mucho, un poco más de información, ¿verdad? Sobre cada una de ellas. Por ejemplo, nos dice San Martín y Bolívar en sus reuniones en Guayaquil el 26 y 27 del 1822, Bolívar, libertador y presidente de la Gran Colombia, y San Martín, protector del Perú, conversaron de lo que faltaba para culminar la libertad de América, la derrota del último bastión realista en Perú. De manera sorpresiva, San Martín cedió por completo a Bolívar la iniciativa de la guerra, retornó a Lima, renunció al gobierno de Perú y volvió a su casa en Mendoza, Argentina. Y un año después, desalentado por la muerte de su esposa y las luchas internas entre unitarios y federales, emigró a Europa, donde murió en 1850, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros hablamos de este tipo de guerra, no es como a veces solemos pensar, que es, por ejemplo, todo el mundo aquí, por ejemplo, Ecuador, imaginemos Ecuador, todos los ecuatorianos contra los españoles, porque los ecuatorianos quieren su tierra. No, acuérdese que después de tantos años, acuérdese que la llegada de Cristóbal Colón fue en 1492. Entonces, si estamos hablando del movimiento independentista 1800, desde 1800, comienzo de 1800, entonces estamos hablando que fueron por lo menos 300 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Con tanto tiempo es obvio que el pensamiento de las personas suele cambiar. Entonces, ¿qué pasa? No es que son, por ejemplo, ecuatorianos contra españoles, no, son, por decirlo de esa manera, como para que se entienda un poquito más, ecuatorianos que creen que está bien que gobierne España contra ecuatorianos que creen que está mal que gobierne, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó como cuando fue la llegada de los españoles con los incas, los aztecas. No es que fueron todos ellos contra los españoles, no. Acuérdense, como les había comentado, fueron gente también de las tierras mismas que se unieron a los españoles y, por ejemplo, en este lado de América del Sur, fueron contra los incas. ¿Por qué? Porque es obvio que en esos tiempos todo era batalla y los incas habían hecho exactamente lo mismo. Se habían metido a los terrenos, a las poblaciones, habían quizás asesinado, también quitado del poder a las personas que se encontraban dentro de esas tierras, cosa que cuando llegaron los españoles, por ejemplo en Ecuador, los cañaris se encontraban en Ecuador, cuando llegaron los incas, quitaron a los cañaris, obviamente ellos seguían viviendo aquí, pero subyugados con los incas, cosa que cuando llegaron los españoles, los cañaris se hicieron una alianza con los españoles para poder quitar a los incas, ¿sí? Así como ha sucedido siempre en la historia, así sucedió aquí también. No es que fueron, ya les digo, por eso les puse ejemplo Ecuador, no es que fueron ecuatorianos contra españoles, no, fueron ecuatorianos que estaban seguros de que la mejor manera de vivir era justamente siendo vasallos de los españoles contra los ecuatorianos que pensaban que no. ¿Sí? Entonces, para que ver más o menos eso, obviamente con el paso del tiempo, especialmente ya cuando hubo toda esta revolución, nosotros, no, como vemos aquí en el colegio, también en la escuela, se ve mucho sobre las batallas y siempre se enaltece bastante, ¿verdad? Justamente esta época de revolución, porque obviamente al comienzo de esos tiempos se necesitaba enaltecer para que se tenga ese cambio de mentalidad de no, mejor seguiríamos con los españoles, que teníamos menos cosas, teníamos más cosas, o quizás lo típico, por decirlo así, como obviamente nosotros sabemos, al quitar el gobierno, una de las consecuencias que habíamos dicho en antes, hace un ratito, fue justamente esta cuestión del poder, ¿verdad? Estos conflictos internos y las luchas por el poder en varios países, que es lastimosamente lo que suele suceder, ¿no? Entonces, más o menos eso. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, así hablando, muy buenas, listo. Entonces, así hablando de todo esto, ¿sí? Entonces, obviamente tuvimos todas esas luchas. Ya para 1924 ya hubo una consolidación de la independencia. Por ejemplo, en Perú, la batalla de Ayacucho, liderada por San Antonio José de Sucre, ya aseguró la independencia de Perú. Mientras que en el 25, en Bolivia, ya declara su independencia el 6 de agosto, nombrado en honor a Simón Bolívar, Bolivia, ¿sí?
Por ejemplo, en 1828 ya Uruguay logra su independencia tras la Convención Preliminar de Paz entre Argentina y Brasil. Y finalmente, en 1830, ¿qué sucede? Pues la disolución de la Gran Colombia, dando a su lugar las repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador, que es como obviamente nosotros sabemos que nos llamamos ahora mismo, ¿sí? Listo, entonces lo que les acabo de dar es prácticamente un resumen de estas hojitas. Obviamente estas hojitas hablan un poquito más de lo que sucedió, de las batallas, cómo fue que pasaron, etcétera. Yo les acabo de dar un resumen de las batallas y lo más importante, la razón de por qué fueron todos estos movimientos independentistas y las consecuencias que sucedieron después de estos movimientos independentistas, ¿verdad? Obviamente eso es un trabajo que de muchos años, ese versus que hubo, los que sí querían liberarse de los españoles, los que no querían liberarse de los españoles, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, en pleno siglo XXI, obviamente ya sabemos la mentalidad. Si tú le preguntas a alguien ahora en el 2025 que creen que hubiéramos estado mejores con los españoles, quizás el 97% de la población va a decir que no. ¿Por qué? Porque ya es algo, un tipo de pensamiento que tenemos ahora después de tantos años que han pasado, ¿verdad? Desde el comienzo de 1800 ya estamos en 2025, así que obviamente la mentalidad de las personas siempre va cambiando, ¿sí? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? Listo, deme un segundito. Se encuentra conmigo la señorita Laines y también se encuentra conmigo la señorita Gracia. Profesora presente. Listo, perfecto. Y eso. Muy bien. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí. Listo, ya están las asistencias entonces. Perfecto. Entonces, vamos a dejar por lo menos este tema aquí en estos momentos. Yo les voy a subir la tarea para que ustedes puedan leer un poquito más y puedan afianzar más el conocimiento, ¿sí? De todas estas guerras independentistas que obviamente hubieron aquí en Sudamérica. Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.